Forum, el valor del conocimiento. Bienvenidos de nuevo aquí en Forum, aquí en la bella ciudad de Cartagena, en la Plaza de San Pedro, un sitio espectacular, una noche hermosa, disfrutando de las 39ª jornadas de Derecho Tributario organizadas por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, y aquí está Forum para llevarles a ustedes las incidencias de este importante evento. Tenemos una invitada de lujo, la doctora María Eugenia Sánchez, experta tributarista en la ciudad de Medellín, reconocida no solamente en Medellín sino en todo el país por sus importantes aportes de la educación, desde la academia y desde la asesoría, la consultoría privada. Doctora María Eugenia, bienvenida a Forum. Gracias, Wilman. Muy contentos de estar acá, doctora. ¿Usted qué impresiones tiene? ¿Cómo le pareció esa primera sesión de las jornadas 39 de Derecho Tributario? Muy interesantes. El foro muy bien conducido, muy interesante saber lo que piensa el sector privado, especialmente en cuanto a competitividad, y lo que está pensando el gobierno nacional, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y ve uno pues la dicotomía que hay entre los dos sectores. Yo decía, qué tan bueno uno vivir en el mundo en que viven los ministros, que obviamente son mejores informados que uno, pero las estadísticas pues te pueden distorsionar la realidad. Entonces uno llega a la conclusión, como diría un dirigente gremial, que la economía va muy bien, pero el país no. Yo ahorita comentaba con nuestros compañeros, yo no sé si es como una especie de esquizofrenia oficial, que ellos viven como en otro mundo, con otras personas, en un mundo irreal, porque la verdad es que los ciudadanos de a pie no tenemos esa percepción de que estemos mejorando, y las cifras pues tampoco dicen eso. Pudimos oír una exposición muy buena de Rosario Garcés Córdoba sobre la tasa de tributación en Colombia, la dificultad de atraer la inversión extranjera, cómo están tratando a los extranjeros en los países que compiten con nosotros más o menos en igualdad de condiciones frente a la inversión, como los de la Cuenca Pacífica, México, Chile y Perú, y estamos en una franca desventaja. Eso es muy preocupante. Eso me pareció como increíble, que el sector privado sobre el mismo país tenga una percepción tan antagónica a lo que está pensando el ministro, que evidentemente es muy buen ministro, eso no lo niega nadie, pero que no sé si es que las cifras no le están llegando como lo percibimos los que estamos a pie. Así es, doctora María Eugenia. Nosotros también hacíamos ese análisis, esa reflexión hace un momento, y decíamos, digamos, indudablemente las cualidades y las capacidades técnicas del ministro Cárdenas para dirigir la economía del país y estar a la cabeza del Ministerio de Hacienda, pero se nota y queda en el ambiente esa dicotomía, esa distancia del sector privado frente al Estado, por lo menos en la percepción del manejo de la situación económica, porque las cifras son las mismas, pero de pronto la lectura que se le da no es de pronto la misma en cuanto a la dirección que se plantea, porque encontramos realmente, por un lado, que el sector privado se queja, y efectivamente lo es, con unas altas tasas de tributación, la tributación efectiva excesivamente alta, pero por otro lado el gobierno también se queja del bajo recaudo. Entonces quedamos ahí como que nos quedamos sin el pecado y sin el género. ¿Qué le parece, doctora? Sí, evidentemente es muy problemático esa dicotomía con las mismas cifras, porque no hay conflicto en las cifras, en las mismas estadísticas y todo. Eso me pareció muy preocupante. Y en la conferencia ya de Martín Acero sobre la reforma, me parece también muy preocupante que el gobierno no le juegue limpio a los contribuyentes que hicieron sus contratos de estabilidad jurídica. ¿Cierto? Si vamos a jugar limpio, y eso es lo que se quiere, entonces vamos a jugar limpio todos. Y claro, la institucionalidad es la que tiene que dar ejemplo. Entonces venirse uno a inventar una sobretasa del CRE, que evidentemente es un impuesto a la riqueza, y que le va a dificultar muchísimo al inversionista extranjero justificar que es un impuesto a la riqueza para efectos de los créditos fiscales, o jugarles con el impuesto a la riqueza cuando todos sabemos que es un impuesto al patrimonio. Eso no es un buen ejemplo para la cultura tributaria colombiana.
Entonces, juego limpio, señores, para todos y por supuesto para el Estado como el establecimiento como tal debería ser pues el objetivo, porque si no damos ejemplo, pues entonces ¿qué le vamos a pedir a los contribuyentes? Que de por sí se desaniman cada que hay todos estos escándalos de contrataciones abusivas, porque la gente en principio hasta querría contribuir, pero cuando se da cuenta que hay esos problemas de contratación administrativa como los escándalos que hemos estado destapando en estos últimos años, pues se desanima cualquiera, porque a nadie le gusta entregar su dinero en unas tasas tan altas para que otras personas abusen del erario público. Uno sí se da cuenta que Colombia ha sido muy seria en el tratamiento general de monetario y económico, pero de todas maneras esos escándalos de corrupción desaniman muchísimo el contribuyente. Eso nos tiene que de todas maneras repercutir en la falta de entusiasmo de la gente para contribuir. Muy importante su reflexión, doctora María Eugenia, porque usted tocaba un punto importante, lo llaman los chilenos el doble estándar, aquí lo llamamos la famosa doble moral, sí. ¿Cierto? El Estado por un lado da un discurso donde dice, señores, tienen que contribuir, tienen que mejorar, la evasión fiscal está muy alta, pero por otro lado da un mensaje totalmente discordante cuando cambia las reglas del juego. La confianza inversionista se viene a pique, los inversionistas extranjeros, es más, los mismos nacionales están muy atentos a esos cambios y preocupantes. Esos bandazos que se han venido dando, por ejemplo, en esa serie de medidas, para no hablar de bancarización, por ejemplo, y situaciones como esas que, por un lado, afectan esa estabilidad, esa seguridad jurídica que todos anhelamos, y por el otro el gobierno sale con un discurso de querer mejorar y de brindar confianza, pero cambiando reglas de juego sobre el camino, pues la verdad que, como usted lo plantea muy bien, doctora María Eugenia, frena, digamos, ese ánimo inversionista, sobre todo el capital extranjero. Sí. Yo no sé exactamente qué porcentaje o qué peso tenga el tema tributario en la decisión de invertir en un país, no solamente los nacionales, sino los extranjeros, pero pienso que es mucho y cuando no hay reglas del juego claras, pues obviamente si el porcentaje o si el peso específico del tema tributario es importante, pues eso desanima a cualquiera. Al otro lado, por ejemplo, está Perú, que ha hecho también contratos de estabilidad jurídica muy importantes y que los cumple. Entonces uno ve que inversión extranjera que debería estar en Colombia por muchas otras razones, pues está yendo para el Perú. E inclusive inversión colombiana. Antes de la reforma tributaria de ahorita de la ley 1739, ya habían tomado la decisión de irse al Perú. Y eso a uno sí le da mucha tristeza y como dolor de patria, porque uno, sí, además fíjese que son gobiernos que digamos que no son los más capitalistas y sin embargo dan señales más seguras que nosotros que hemos sido una economía tradicionalmente buena, conservadora, racional en el uso del endeudamiento y todo esto. A mí sí me da tristeza que eso nos esté pasando. Doctora, ¿y usted qué opinión le merece, por ejemplo, digamos, esos desequilibrios que nos trajo la reforma y que ahí nos lo mencionaban en el evento, pues ya lo habíamos analizado en alguna forma, pero por un lado de las famosas amnistías disfrazadas, aquello que quedó incorporado en el artículo 56, esto pues como que desanima un poco también a los cumplidos, como siempre, ¿no? Claro, y por eso la Corte seguramente va a declarar la inconstitucionalidad de la amnistía. Obviamente espero que la Corte no le vaya a dar efectos retroactivos al fallo, porque tampoco es justo que las personas que creen en el ordenamiento jurídico del Estado y que de alguna manera se plasman la seguridad jurídica y la confianza legítima en las normas vigentes, pues se vayan a quedar a medio camino si la Corte da un fallo con efectos hacia atrás. Yo pienso que la Corte probablemente va a declarar, la demanda ya existe por supuesto, va a declarar la inconstitucionalidad, pero con efectos hacia el futuro, como siempre lo ha hecho, que eso de todas maneras pues convierte a la decisión judicial pues como en un rey de burlas, porque yo lo hago y sé que siempre va a fallar en octubre más o menos, cuando ya las amnistías son un hecho cumplido. Sí, muy desanimante. Nosotros teníamos un interés especial de que a los cumplidos se les diera algo que equiparara las cargas, pero lastimosamente no se logró en esta reforma tributaria y entonces pues ahí ya está la demanda planteada. Vamos a ver en esta oportunidad, como se trata de un impuesto, qué pensará la Corte.
no podemos adelantar pues qué va a decir la Corte. Claro que sí. Doctora María Eugenia, pues la verdad que estamos muy agradecidos con su presencia en este evento. No quiero pasar la noche, no quiero dejar de terminar esta grabación sin que usted, que es una gran admiradora, estudiosa por cierto de los temas del IVA, nos dé su apreciación sobre lo que se planteó en el evento, en la primera sesión de hoy, algunas modificaciones que sugieren en la ya consabida reforma estructural. ¿Usted qué opina, doctora, de esos cambios que proponen, por lo menos en materia de IVA, usted que es una experta y una estudiosa de este tema? No, desde siempre todas las misiones que se han integrado para el estudio de una reforma estructural han dicho lo que todos sabemos. El IVA en los activos fijos debe ser un descontable del IVA, tanto de los que se importan como de los que se construyen en el país, por supuesto, porque si lo llevamos como mayor valor del activo y lo sacamos por la vía de la depreciación, pues el exportador está exportando un impuesto al consumo, lo cual es absolutamente antitécnico y evidentemente nos pone en desventaja competitiva. En el Ecuador, por ejemplo, el IVA se descuenta del IVA, el IVA de los activos fijos, entonces obvio, cuando salen las rosas ecuatorianas versus las rosas colombianas, pues vamos en una desventaja por una falta de técnica legislativa. Lo mismo con los bienes excluidos, eso pues nos lo han dicho desde hace muchos años, todo el mundo lo sabe. Ahora, lo que pasa es que una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que las finanzas del Estado aguantan. Siempre el gobierno ha dicho, ustedes tienen toda la razón, así debe ser, pero nosotros en el erario público no aguantamos todavía dar el tratamiento de impuesto descontable como debe ser al IVA en la adquisición de activos fijos, no podemos quitar el régimen de exclusión, etcétera. De tal manera pues que las cosas sí sabemos todos cómo deben ser, pero el presupuesto nacional todavía no nos deja, no nos da así. Entonces uno sí, al pobre todo se le van deseos, ¿cierto? Ustedes pues oyeron a la doctora Rosario decir que uno de los problemas más graves de la competitividad es el IVA, el IVA como parte del costo. Inclusive uno oye por ahí un lugar común que dice, nos dieron un beneficio tributario de 2 puntos del IVA como descuento de renta. No, 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 es que eso ni siquiera es un beneficio tributario, lo que debería ser es un IVA full descontable del impuesto a las ventas para que nosotros seamos competitivos y el impuesto a las ventas sea realmente un impuesto al valor agregado. Claro que sí, doctora María Eugenia, pues en estos especiales fórum indudablemente agradecemos, doctora María Eugenia, su participación, reconocemos de su esfuerzo por estar acá con nosotros, valoramos mucho sus aportes y esperamos pues tenerla de nuevo con nosotros en estos especiales de las jornadas de Derecho Tributario, las 39ª jornadas de Derecho Tributario organizadas por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, y aquí Fórum El Valor del Conocimiento presente para llevarles a ustedes las incidencias de estos importantes temas. No olvide entonces visitar nuestra biblioteca, visitar www.forum.com.co. Hasta pronto. Fórum, el valor del conocimiento.